Es que hablo del Génesis capítulo 1, encuentro cosas, que la semana pasada no había visto. Y así es la Biblia, es maravillosa la Biblia. Y saltan las palabras de Dios y del Espíritu, y dependiendo del nivel en que nos encontramos, la Biblia tiene relevancia a nuestro espíritu. Ahora que me he vuelto otra vez a meter Apocalipsis, le digo a mi esposa, no puedo creer cuántas cosas que prediqué hace 8 años ese libro, 9 años, por segunda vez, puedo comenzar a descubrir. Así que queremos anunciarles que vamos a estar con ustedes ya en la televisión a través de este libro de Apocalipsis dentro de 3 semanas, y hoy estamos con el Evangelio de Lucas y nos encontramos en el capítulo 7 con la fe del centurión romano. Esta es la conferencia y el título de esta mañana. Después de que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Juan rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El retrato que la Biblia nos presenta de Jesús en los evangelios es satisfaciendo las necesidades de todo tipo de personas, gentiles o judíos, ricos o poderosos, gobernantes o esclavos, adúlteros y religiosos, ladrones y asesinos, homosexuales y lesbianas. Jesucristo bajó del cielo a este mundo para tocar a todos. Porque cuando Jesús tocaba a un asesino, a un adúltero, a un ladrón, a un homosexual, Él sabía que todos por igual nacimos pecadores, que todos nacimos destituidos de la gloria y del reino de su Padre, y que todos necesitamos ayuda. Es mentira que una persona que sea asesino, secuestrador, va a tener menos castigo que una persona que fue religiosa y que nunca, de acuerdo a la sociedad, hizo ninguna cosa grave como robar, matar, adulterar. Porque cuando Jesús moría en la cruz, junto a él estaba un asaltante, secuestrador, asesino, robachicos, violador, y ponle todos los calificativos que le puedas poner al ladrón junto a la cruz. Y al pie de la cruz estaba un grupo de personas respetables, religiosas, fieles a sus esposas, que diezmaban y que cumplían con todo lo de la religión, y que de acuerdo a su perspectiva, ellos merecían estar en el cielo. Pero escuchan en la cruz que Jesús no les dice a ustedes: hoy estarán conmigo en el paraíso, sino que Jesús voltea y le dice al ladrón, al asesino, al secuestrador, al robachicos, al violador: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se imaginan ustedes el impacto de estas palabras de Jesús a este hombre, cuando estos hombres, los fariseos, desde abajo lo estaban insultando y diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate? ¿Se imaginan lo que piensan ahorita, y no sé, los que nos están escuchando físicamente y a través de la televisión, personas que se han creído respetables? ¿Cómo es posible que esta persona esté diciendo eso? Porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Que delante de Dios todos somos pecadores, unos más, otros menos. Pero todos necesitamos
la sangre de Jesucristo. Todos necesitamos a Dios. Jesús era un hombre que carecía de prejuicios sociales y raciales. La única cosa necesaria que se requería de él es creer que él realmente era el que bajó del cielo enviado por Dios para sanar el problema humano. Este hecho es claramente demostrado en lo que sucede en nuestro pasaje en esta mañana entre un centurión romano y la persona de Jesús. Los primeros 2 versículos de Lucas 7 vamos a comenzar a exponerlos. Dice la Biblia: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vemos que Jesús regresa a Capernaum. Era el lugar geográfico donde pasó la mayor tiempo de su ministerio, en toda esta región de Capernaum. Vemos en primer lugar que un siervo de un centurión romano, para que tengan ustedes una idea de quién era un jefe de aproximadamente 6,000 u 8,000 soldados romanos. Así que si tú crees que tienes 4 guardaespaldas y ya te crees de la gran salchicha alemana, y si tú crees que ya porque tienes muchos siervos ya te crees esto, imagínense a un centurión que tenía 8,000, eran siervos del centurión, y un centurión le decía: batallón, usted para acá, usted para allá, o vayan a mi casa, o hagan esto, y lo obedecían inmediatamente, porque bajo el yugo romano y bajo la ley romano era pena de muerte. Cuando un soldado, por ejemplo, abandonaba su puesto, ¿se acuerdan cuando pusieron 2 soldados a la tumba de Jesús? Cuando dijeron: no, pues se durmieron y se robaron el cuerpo. Esto era una imposibilidad, porque de acuerdo a la ley romana, cuando un soldado se dormía en servicio, le cortaban la cabeza. Así que un centurión romano, dice la Biblia, tenía, y esto es impactante, a un siervo a quien él quería mucho. En la sociedad de esos días, un siervo o un esclavo no valía un cacahuate. No tenía derechos y era considerado solamente para ser usado por su amo. Aquí no dice que uno de sus soldados del centurión estaba enfermo, sino que un siervo del centurión, o sea, los esclavos que él tenía en su casa. En la sociedad de esos días, repito, los esclavos no tenían derechos y sus amos los podían maltratar, los podían matar si quisieran, sin que le dieran cuentas a nadie. Con mayor razón, un centurión romano. Y la primera lección que el Espíritu Santo nos da en esta mañana es que Él nos muestra que este centurión romano, a pesar de tener 8,000 soldados a sus órdenes, a pesar de ser una persona sumamente influenciable en el Imperio Romano, en primer lugar era un hombre que tenía un corazón que amaba a los menesterosos. Para que un centurión se preocupara por un siervo y por un esclavo era algo absolutamente único. Nos revela que este centurión era un hombre interesado verdaderamente en los seres humanos, porque simplemente lo pudo haber dejado morir. Está enfermo un esclavo, que me lo cambien. Pero vemos el corazón de este centurión, que a pesar de no ser cristiano, tenía un corazón donde sabía que los seres humanos no son objetos. Los gobernantes deberían muy bien de recordar siempre estas palabras. Llámese presidente municipal, jefe de la policía, senador, juez, gobernante, presidente de la república, cualquier persona que esté en autoridad, y nosotros también en nuestros propios hogares, recordemos que las gentes no están para servirnos, ni para ser nuestros esclavos, ni para cumplir tampoco nuestros caprichos. Estamos nosotros como hijos de Dios visitando este mundo para nosotros buscar la forma de servir a la gente. Y cuando un cristiano se dice cristiano y comienza a tener esta actitud en la vida de así a tratarlos a todos y boléame los zapatos y límpiame esto y échese aquí y échese allá, comienzas a deshumanizarte. Así que ten mucho cuidado la forma como tú tratas a tu personal que está a tus órdenes, porque no son objetos. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos,
hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos. Llámese siervos, esclavos, criados o sirvientes, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Fíjense ustedes la perspectiva que nos da la Biblia. Amos, hagan lo que es justo y lo que es recto con tus siervos. Si tú tienes empleados y van a trabajar más de 8 horas, les pagas tiempo extra. Si es día festivo, les pagas triple día. Pero es que tengo muchos que porque no tienen contrato, es que ahora la moda es esa, no hacerles contrato para que ellos no estén en una posición de demandar sus derechos. Y si tú eres cristiano, estás pecando delante de Dios. Porque Él quiere que nosotros tengamos un corazón humanitario y hagamos todo lo que es justo y lo que es recto. Es justo pagarle su salario y cuídate cuando les retengas el salario. Porque estas cosas enfurecen el corazón de Dios. Y la ira de Dios se enciende contra toda injusticia y todo hombre que detiene con injusticia la verdad. Ahora regresamos a Lucas y dice la Biblia que entonces el centurión, versículo 3, cuando oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión, cosa también inimaginable, no solamente tenía un corazón para que el siervo no se le muriera y mandar a traer a Jesús, sino que además tenía relación con los judíos. Y vemos cómo estos judíos, lo vamos a ver más adelante, lo recomiendan con Jesús y le dicen a Jesús, oye, te recomendamos porque nos mandó hasta construir una sinagoga. Y en aquel tiempo los romanos, menos los centuriones, no podían tener esta clase de relaciones con los judíos porque el gobierno romano se encontraba en la tierra de Israel, bautizada por la Palestina de una forma equivocada por Roma. Los cristianos no lo podemos llamar nunca Palestina, sino la tierra de Israel, con el propósito de que los judíos no hicieran revueltas y acabar con el Dios de los judíos, porque los romanos eran politeístas. Entonces vemos que este hombre, ¿verdad?, tenía amistad con ellos, y cuando el centurión oye hablar de Jesús, él no cierra su corazón, sino que una esperanza nace dentro de él profunda, porque él no ignora lo que la gente venía a hablarle de Jesús. ¿Cuántos de ustedes que nos visitan y cuántos de ustedes que nos ven por la televisión son personas que tienen un negocio o que tienen una fábrica o que tienen determinado número de personas a su responsabilidad y, oye, fíjate que va a haber un desayuno en la Biblia? No me interesa. Oye, fíjate que el domingo, oye Pancho, ya has trabajado toda la semana, ¿no te gustaría el domingo tener 1 hora o 2 horas de olvidarte de todo y ir a un lugar donde podemos escuchar la Biblia y cosas que vas a sentir que necesitamos en tu espíritu, que te van a fortalecer para enfrentar la semana que entra? No me interesa. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan tienen esta actitud en su corazón? Y una persona que no se interesa en las cosas espirituales es porque ha comenzado, sin que él se dé cuenta, a deshumanizarse. ¿Por qué? Porque somos un espíritu. Y porque así como tenemos un cuerpo físico, la Biblia dice que dentro de nosotros hay exactamente un cuerpo espiritual. Y así como tenemos oídos físicos y ojos físicos, tenemos oídos espirituales y ojos espirituales dentro de ti que tú no puedes ver. Y ese ser espiritual que está dentro de ti está pidiéndote a gritos que le des de comer. Pero como tú no le das de comer a ese ser espiritual que tienes dentro de ti, te sientes con un gran vacío en tu vida, te sientes con una gran soledad, te sientes con una gran confusión en tu vida y entonces recurres al alcohol o a las drogas o al sexo o a muchas películas porque necesitamos llenar este vacío. Y ese vacío solamente puede ser llenado, dice la Biblia, por la persona de Jesús. Y Dios nos creó a propósito y deliberadamente con este vacío en el corazón, para que cuando viniéramos a Cristo y a la Biblia, encontrásemos que esto era lo que nuestra alma necesita. Y Jesús lo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Un cristiano que se desliga de la Biblia, un cristiano que ya no se alimenta con la Biblia, un cristiano que no tiene comunión con Dios, comienza a experimentar lo mismo que los incrédulos: vaciedad, sequedad, una vida irritable, desorientación, confusión. Ya no sabes ni a qué amigos escoges ni a qué amigas escoges. Comienzas a perder la brújula. ¿Por qué? Porque no nacimos para vivir separados de Dios. Y este centurión, al tener un corazón para los menesterosos y sus siervos y tratarlos bien, cuando oyó hablar de Jesús, mandó gente y vamos a ver que se sentía tan indigno que les dijo: por favor, díganle a ese hombre que venga a mi casa, porque he oído que él tiene el poder y él es el Mesías y él puede sanar a mi siervo. ¿Por qué se sintió tan indigno este centurión romano? ¿Y por qué no fue él personalmente a Jesús? Porque todos los soldados al servicio de Roma eran tratados con crueldad máxima por el gobierno. Todos los soldados eran de lo peor, los soldados romanos. Todos eran asesinos, adúlteros, crueles. A donde llegaban violaban a las mujeres, mataban niños, eran sanguinarios, eran ladrones y expertos en torturar a los seres humanos. Por eso se encargaron ellos de infligirle la tortura que le hicieron a Jesús antes de que lo colgaran en la cruz del Calvario. Todos estos soldados no se sentían así. Y este hombre, este centurión, cuando oye de Jesús, comenzó a sentir en su espíritu: ese hombre es un hombre santo. Ese es un hombre justo. Y lo más seguro es que cuando él sepa que yo, como romano y jefe de 8,000 soldados, le estoy pidiendo un favor, me va a rechazar. Y pidió que otros le ayudaran. Las buenas noticias, ahora que la Biblia está completa, dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y en esta mañana que tú nos escuchas y que te sientes ahí en tu lugar, o tal vez nos ves desde un hospital en este momento, o desde la cárcel nos estás viendo en alguna televisora, o desde el lugar donde tú te encuentres, tú te sientes y tú puedas pensar en este momento: yo no soy digno de que Jesús venga a mi vida. Si supiera que soy una prostituta, si supiera que soy un homosexual, si supiera Jesús que he matado a 50 y que soy narcotraficante y que tengo una carrera de secuestrador de 20 años, y el mensaje que yo te doy en esta mañana es que Jesús vino al mundo a morir exactamente por esa clase de persona que eres tú. Él vino a dar su vida por ti, así como estás de sucio y así como te consideras que no eres digno de Jesús. Él dice en la Biblia que vino a dar su sangre por ti, para que si tú eres de lo peor y si tus pecados fueren como carbón de negros, como la blanca lana, en esta mañana vengan a ser. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Este centurión le impidió su indignidad acercarse a Jesucristo. Pero notemos algo: a pesar de que este hombre centurión se sentía indigno de ir personalmente a Jesús, estos sentimientos de indignidad no le derrotaron. No, pues yo ya mejor me voy Jesús nunca se va a fijar de mí, yo para qué sigo oyendo estas cosas. Tampoco fue demasiado orgulloso para no pedir ayuda. Un centurión diciéndole a los judíos: tráiganme a ese, era rebajarse, era decirles a los judíos: necesito ayuda. Y es increíble porque la mayor parte de las veces, de acuerdo a la Sociedad de Psicología de Los Ángeles, California, el 80% de los varones nunca piden ayuda en Latinoamérica. La mayor clientela de los psiquiatras y los psicólogos son mujeres. ¿De qué nos habla esto? Que existe un machismo y un falso concepto de la hombría y de la verdadera virilidad en los varones, que el decir, el ir a esa mesa consejería, o ir con su esposa: pastor, necesito ayuda, para ellos es humillante porque los rebaja y los hace verse como mariquitas. Qué increíbles complejos existen en la mayor parte de los hombres. Y eso no puede existir si tú te llamas hijo de Dios. Porque si eres cristiano, tiene que haber en nosotros ese sentir como en Cristo Jesús.
Y un cristiano es verdaderamente un varón verdadero cuando se humilla, cuando llora, cuando le dice, ayúdame Señor, o cuando le dice a su esposa, mi amor, busca mi ayuda porque necesito ayuda. No te estás rebajando, no estás perdiendo tu hombría tampoco, ni tu virilidad. El que te sientas que eres vulnerable no te hace menos que los demás. Pero no quieres ser vulnerable y te defiendes. Yo no necesito ayuda, tú eres la que necesitas ayuda. Tú ve a que te ayuden, yo estoy muy bien. Este concepto en tu corazón te va a impedir toda la vida acercarte a Jesús. Y todos estos detalles escondidos aquí en la Biblia de un hombre como este, el centurión, son tremendos a nuestra vida. Porque repito, era un hombre que tenía a su mando a 6,000 soldados. Imagínense si ahorita, ¿verdad? En México pasa un general, ¿verdad? Y ni te le acerques. Ya no digamos un general, ya un simple guarura, ya ni te le acerques porque te surte. ¿Verdad? Una prepotencia, una arbitrariedad, nada más traen chapo, traen pistola, ya se creen, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué es así eso? Vuelvo a repetir, por los complejos tan grandes que existen en la vida, por la inseguridad con la cual vivimos. No inseguridad de que nos asalten, la inseguridad de nuestra propia personalidad. Cuando un hombre sabe lo que es, ya no tiene miedo de ser un siervo, porque sabe precisamente lo que es. Pero cuando un hombre, un varón, no sabe lo que es y no ha descubierto quién es en Cristo, vive tan inseguro y tan confundido que no quiere que lo clasifiquen como tal o como cual persona. Y por eso reacciona de una forma agresiva y defensiva. Dice la Biblia que a pesar de la elevada posición de este hombre en el Imperio Romano, él se humilló y les dijo a los judíos, por favor, háblenle a ese hombre. Dice en Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjate lo que dice la Biblia, que Dios es un Dios que habita en la máxima altura que nadie se puede imaginar. Y en ese lugar donde habita Dios es una atmósfera continua de luz y de santidad, porque ningunas tinieblas hay en él. Y ese Dios que habita en esas alturas infinitas e inimaginables de la santidad, también dice que baja ese santo, ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, baja aquí a la tierra y entra y mora solo en personas y seres humanos que se consideran indignos de él. Baja ese ser omnipotente y santo y poderoso y eterno para que si yo me siento, Señor, he pecado, Padre Santo, me surtí a mi esposa en la mañana, dije de groserías y mis hijos me oyeron, no, Padre, en la noche no puedo evitar poner la pornografía y sigo cayendo y estoy venciendo, pero Padre, vuelvo a caer y prendí otra vez el cigarro y caí en esto y veo las mujeres y no soy fiel a mi esposa, y cuando tú caes así le dices, oh Dios, ayúdame, yo no quiero ser igual, quiero cambiar. Es cuando comienza tu quebrantamiento, es cuando comienzas a humillarte y a reconocer que necesitas ayuda, que necesito ayuda. Dios no se espanta de ninguna de nuestras debilidades. Dios sabe que tenemos debilidades, sabe con quién está tratando, con seres frágiles, débiles, que cuando éramos débiles Cristo murió por nosotros. Él no se espanta de tu vida, ni de todo el gran pecador que hayas hecho. Cuando se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, ¿quién era Pablo? Era un soldado fariseo que iba con cartas, con autoridad de la religión judaica para matar a los cristianos, y mató cristianos. Era un asesino el apóstol Pablo, el más grande apóstol de Dios en este libro. Era asesino, pero no asesino de terroristas
era asesino de cristianos. Imagínense si alguien debió haber sentido culpabilidad, indignidad y rechazo, era el apóstol Pablo. Y él fue el que escribió palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo murió por todos y salvó a todos los pecadores que se arrepientan, de los cuales yo soy el primero. Siempre Pablo dijo, si Dios me perdonó a mí, que perseguí a su iglesia, que maté a sus discípulos, ¿cómo no va a perdonar a cualquier otra persona? ¿Qué crimen puede haber más grande que matar a los discípulos del Hijo de Dios? Y a él, Cristo lo agarró y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Ve a Damasco y se te va a enseñar lo que vas a hacer. Y ahí comenzó Pablo su vida cristiana y a conocer la gloria y la gracia de Dios, y la gloria y la gracia de Dios. Y mientras más pasan nuestros años de ministerio y mientras más caminamos en la vida, lo único que decimos es cuán grande es el perdón de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Cuánta paciencia tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Dios te ama. Y Él quiere decirte que Él quiere entrar a tu vida para vivificarte. ¿Qué significa vivificar? Dar vida. O sea, ¿qué pasa cuando caemos? Señor, ya no aguanto a mi hija, ya estoy hasta acá de mi esposo, ya estoy hasta acá de muchos problemas, y problema con mi hermana, problema con mi hermano, problema con mi familia, con mi cuñado, etcétera, etcétera. Llegamos y tenemos ganas de gritar. ¿Quién no ha pasado estas cosas? Todos. Tenemos ganas ya, Señor, ya me quiero hasta matar, Señor. Ya no aguanto esto, ya no aguanto aquello. Ese es el momento de venir a la cruz. Ese es el momento de caer de rodillas. Señor, ya no puedo. Señor, tú dices también en Isaías 40 que los que esperamos en ti tendrán nuevas fuerzas. Esas nuevas fuerzas es lo que dice este versículo. Es la vivificación, es la infusión, es la energía divina operando en vasos frágiles, humanos como somos nosotros, y levantándonos de esa situación de quebranto, levantándonos de esa situación de humillación y levantándonos en esa situación de desesperación para darnos fuerzas como las águilas para que sigamos viviendo para Él. Él es el Dios de la Biblia. Pero tú tienes que descubrirlo y tienes que saber cómo opera este Dios. Y no quedarte ahí, ya nadie me va a ayudar, aquí me quedo mejor. Y de ahí el siguiente paso es la amargura. Y después de la amargura, la inseguridad. Y después la pérdida, la brújula, ya no sabes ni quién estás, te casas con un impío, te casas con una impía, haces negocios chuecos, te comienzas a ir mal en la vida y estás lejos y cada vez te alejas más de Dios. ¿Dónde comenzó todo? Cuando creíste que no necesitabas a Jesús y te desligaste de su santa palabra. En Miqueas 6, versículo 8, dice la Biblia, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí Dios simplifica en 3 términos. ¿Qué nos está pidiendo? Que te vayas a la villa de rodillas y de vuelta. ¿Eso dice? Que ayunes durante 15 días y entonces hablamos. Que me entregues tu casa y vendas todo. ¿Qué pide de ti Dios? Número 1, hacer justicia. Sé justo en tu trabajo con tus trabajadores. Sé justo con tus hijos. Sé justo con tu esposa. Sé justo con tu gobierno. Paga impuestos. Sé justo en todas las áreas de tu vida. Con tus subalternos, con tus empleados, con tus jefes. Sé justo. En segundo lugar, ama misericordia. Ama el compadecerte de la gente. Necesitas que Dios transforme tu corazón duro y comienza ya a tener lo que se llama compasión por la humanidad, por las almas perdidas, por tantos jóvenes, por tantas muchachas embarazadas, por tanto pecado, por tanta droga, por tanta pornografía. Te tienes que compadecer, esa es la misericordia, tiene que haber en ti ese sentir que hubo en Cristo cuando veía las ovejas, las veía como ovejas sin pastor. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Pasión por las almas, dolor por la situación en la que vive el mundo y finalmente humillarte, lo que estamos hablando.
Y si no nos humillamos, Él nos tiene que humillar. Fíjense que hay dos caminos con Dios. Uno, si tú buscas a Dios, pongan atención, si yo busco a Dios, si de mí sale y emprendo la búsqueda hacia Dios, Dios tiene de mí misericordia. Porque al que le busca, Dios le da misericordia. Pero si yo no busco a Dios, escúchame con cuidado, y Él es el que me está buscando, viene juicio a mi vida, porque Él no quiere que me aleje de Él. ¿Me seguiste con cuidado? No hay más que dos caminos. Dios nos ama tanto, y Dios te ve desde el cielo, te ama tanto Dios, dice en Santiago que su Espíritu nos anhela celosamente. Y es un celo santo de saber, Dios sabe que si tú te le sigues yendo y te sigues brincando las trancas, vas a sufrir muchísimo. Y entonces Dios prefiere romperte una pata, mandarte al hospital, quitarte a tu novio cara de armadillo, quitarte a tu novia, quitarte ese negocio, hacerte quebrar en tu compañía. Dios hará lo que sea con tal de que tú regreses a Él voluntariamente. En Marcos 9 Jesús quiso decir, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pierna te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor entrar sin ojos, manco y cojo al cielo, que entrar entero al infierno. ¿Qué es lo que Jesús nos quería decir? Eso, que cualquier cosa en la vida que nos puede estorbar, si tú no la cortas, Dios la va a cortar, porque te ama y porque me ama. Y Él quiere atraernos con cuerdas de amor. Él no quiere que tú regreses como el cuento de la oveja. ¿Se acuerdan ustedes que era un pastor con las ovejitas? Y llegaron y le dijeron, pastor, ¿qué crees que otra vez Chenchita se brincó las trancas? Ya va el pastor por Chenchita, y Chenchita, vente para acá, se la pone aquí, llega el pastor, aquí te quedas así, no, aquí quédese ya. Y al otro día, Chenchita se le va a brincar las trancas, lleva otra vez la misma oveja, va y la carga el pastor y la vuelve a meter aquí. Y la tercera vez, le dicen, se volvió la misma oveja a brincar las trancas. Entonces el pastor va y le rompe la pata a Chenchita, la oveja. Y la trae al rebaño y le dice, prefiero que estés dentro del rebaño coja a que brinque las trancas y te come el lobo. Esa perspectiva del amor, los seres humanos no la hemos podido ver. Porque creemos que Dios es peace and love, nada más, palomitas de maíz, dulce, 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 misericordia, todos nos vamos a salvar, Dios es bueno, nunca me va a pasar nada. Y esa imagen de un Dios bondadoso, de un Dios amoroso, es solo un aspecto de la verdad. Dice en Romanos 11, miren la bondad, sí es cierto, miren el amor y la fidelidad de Dios, sí es cierto, pero también miren la severidad de Dios. Israel es el ejemplo. Los cortó y los hizo a un lado y nos injertó a nosotros temporalmente. ¿Qué dice Hebreos 10? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y de quién está hablando? De los que pecan voluntariamente y pisotean la sangre de Cristo. Dice, es horrible. No dice en las manos de Satanás. Olvídate, ¿verdad? Caer en manos de Dios es peor que caer en manos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo te destruye para siempre, pero Dios va a enderezar tu vida y te va a tratar de tal manera que tú vas a sentir un terror más grande que si estuvieras en el infierno. Horrenda cosa es caer en manos de ese Dios que murió por nosotros, pero que tú quieres seguir burlándote de Él. El centurión se humilló y envió a los judíos, y llegan en el versículo 4 y 5 de Lucas 7, los enviados del centurión a Jesús para decirle, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión, como estamos viendo, no era un hombre común y corriente. Habiendo oído hablar del Señor Jesús y buscando ayuda a Él, en el momento que el centurión dijo, háblenle a Jesús, en ese momento, si alguien lo hubiera oído del gobierno romano, lo que el centurión estaba haciendo a los ojos del gobierno romano era buscar a un Dios que los romanos no reconocían, porque los romanos tenían dioses sagrados que respetaban
y el principal era el César, el dios de Roma y del Imperio Romano. Este hombre estaba rechazando, al buscar ayuda en Jesús, estaba rechazando los dioses romanos. ¿Y no es acaso el caso de todos nosotros tarde o temprano? Ya me dijeron que tú no eres de nuestra religión y que ya te cambiaste con los aleluyos. ¿Es cierto, Panchita? Ay, no es cierto, yo sigo siendo de ustedes y todo. Entonces puedes ser la madrina de ramos de mi hijito. Sí, cómo no, yo no quiero perderme la amistad de ustedes. ¿Así es como reaccionas? En el momento en que nos vamos a Jesús, la gente a nuestro alrededor se vuelve contra nosotros y nos acusan de haber abandonado nuestra religión de dioses paganos. Y necesitamos tener el valor que tuvo este centurión. Vamos a seguir y vean ustedes que entonces era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía valor, era un hombre que no le importaba quedar bien con nadie. Era un hombre que no estaba buscando, pues no sé, monedita de oro para caerle bien a todos. Era un hombre que no estaba tratando como mucha gente, ¿verdad? Vas con los cuñados y llegas a tu casa y sácanle tequila y ja, te ríes tú también. ¡Yupi! Arriba el América, aunque seas de las Chivas, dice arriba el América. Solamente porque no quieres, te da miedo estar en contra de tu familia y llevarle la corriente a tu familia, a tus cuñados y a todos tus amigos. Y esto se llama un espíritu de cobardía. Y en el reino de Dios no podemos existir este tipo de soldados. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de valor y de dominio propio. Y este centurión era muy difícil, que no solamente se preocupara por los esclavos, sino que también se preocupara por los judíos, a quienes el Imperio Romano, repito, consideraba enemigos y además despreciables. El antisemitismo era muy común en esos tiempos, pero estos judíos religiosos se sentían tan cerca del centurión romano que hasta intercedieron por él. Y cuando llegaron con Jesús, le dijeron: por favor, es digno que le concedas esto, porque ama a los judíos, ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso era suficiente para que le mandaran llamar a Roma y le cortaran la cabeza. Y todo esto estaba haciendo el centurión romano. El riesgo de la persecución, el riesgo de que te rechace tu familia, el riesgo de ya no tener esas amigas, el riesgo de perder esos amigos, es una de las más grandes evidencias de que tú no eres hijo ni hija de Dios. Dice en Gálatas 1:10 el apóstol Pablo: porque si aún buscara agradar a los hombres, no sería ni siquiera llamado hijo de Dios. Dice en 2 Timoteo 1:8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, poder y dominio propio. Y finalmente, dice el versículo 6, en penúltimo lugar, versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, o sea, Jesús agarra y ahí va con todos. Y antes de que Jesús y la comitiva que traía de religiosos llegaron a la casa del centurión, el centurión le manda, o sea, ni siquiera el centurión permite que Jesús se acerque o llegue a su casa de lo indigno, de lo quebrantado, de lo humillado, de lo sucio que él se sentía ante la presencia de un sadik. En hebreo se le llama el justo. Un sadik en el hebreo es un hombre íntegro, es un hombre fiel a su esposa, es un hombre que ama a Dios sobre todos sus corazones, es un hombre que es un buen testimonio a sus hijos, es un hombre que es íntegro en sus pagos, es un hombre que es justo con sus empleados. Eso es lo que se llama sadik en el hebreo. Y es lo que Dios nos manda a nosotros, que podamos ser de este tipo de integridad. Entonces llegan todos, ¿verdad?, a buscarlo a Jesús, y dice la Biblia que cuando se acercan a él, versículo 7, el versículo 6, cuando estaban lejos, el centurión envía a unos amigos y le dicen: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión nos ilustra Hebreos 11:6. El centurión nos ilustra
¿Qué es la fe bíblica? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, vamos a dejar esta parte y vamos a ver qué es la fe. Porque es necesario, Hebreos 11:6, número 1, que el que se acerca a Dios crea, cuando te acercas a Dios, tú tienes que creer que estás delante de un ser omnipotente, poderoso y que te va a conceder lo que tú le estás pidiendo, que Él te puede limpiar y te puede cambiar. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 1, que creas que existe Dios. Y número 2, que Él es galardonador, o sea que Él te va a recompensar, que Él te va a dar lo que tú le pidas. Esto es increíble porque el es creer que Cristo es. Que Jesús no solamente fue un gurú, un iluminado, un maestro de filosofías orientales, un maestro de artes marciales, que se peleó con Bruce Lee, etcétera, etcétera. Sino creer que ese Jesús no solamente fue un hombre común como los Hare Krishna, como Buda y como lo pintan los filósofos orientales, sino que ese hombre era Dios hecho carne. Como dice 1 Juan 4, el que no confiesa que ese hombre Jesús vino en la carne es el anticristo. Tú tienes que creer eso, que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad y que Él tiene el poder, solo Jesús. Ni la psiquiatra, ni el psicólogo, ni nadie, solo Jesús puede solucionar tu problema. Pastor, quiero que me ayude. Sí, te voy a ayudar y te voy a decir lo que tienes que hacer, pero yo no soy Dios. Ni estés esperando que el pastor siempre sea la persona que te va a hacer el milagro, es Dios. Es Dios. El otro día un testimonio de una persona que tenía una enfermedad gravísima y este testimonio lo estaba dando John Hagee de la iglesia Cornerstone en San Antonio, Texas, que también es amigo de nuestra organización. Y John Hagee decía en su mensaje el otro día, el domingo, vino aquí una persona, bueno, fue con Benny Hinn, fue con Oral Roberts, fue con a todas las cruzadas, y mucha gente llega a una cruzada y creen que ese hombre, o Benny Hinn, o la persona que tiene esa cosa, esa persona es la que va a sanar a sus hijos. Y cuando tú estás buscando a la persona para creer que va Dios a sanar a tu hijo, no recibes sanidad. Cuando tú crees que esa persona puede ser usada por Dios como un instrumento, sí, pero si tu fe está puesta en el hombre, no recibes nada de Dios y te quedas enfermo como estás, porque no somos dioses ningún ser humano. Ven buscando a Dios. Hermano, quiero que ponga su mano por mí para que le salga esa electricidad que tienes y me sane. Y en segundo lugar, es creer que Cristo recompensa a los que le buscan. Jesús usará su poder a favor de todos los que buscan. Dice la Biblia que este centurión buscó diligentemente a Jesús. Creyó que Jesús podía hacer el milagro. Muchos cristianos buscan a Dios, pero la fe de este centurión, dice Jesús en el versículo 8, yo soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Jesús, al oírlo, se maravilla de él. Y volviéndose le dice a la gente que le seguía, les quiero decir que en todo Israel, escuchen, ustedes que van detrás de mí, aprendan, no hay fe más grande que la que he visto en este hombre enfrente de mí. Este centurión, ¿saben lo que estaba diciéndole a Jesús? Si yo tengo poder, como centurión y jefe de 8,000 soldados, decirles, tráigame agua, tráiganme lo hacen y es hecho, ¿cuánto más tú, Señor? A ti solamente te basta que digas una palabra, ni siquiera necesito traerte a mi hijo que le ponga las manos, ni siquiera tienes que ponerle lodo, solamente di tu palabra, Jesús, me basta con que digas tu palabra nada más y mi hijo, mi siervo, será sanado. Qué tremenda lección para todos nosotros. Dice en el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Sabes qué significa encomendar a Jehová tu camino?
Tú tienes que hacer lo mismo que el centurión. Señor, vengo a ti en esta mañana. Los martes, ustedes saben, aquí tenemos a las 6, de 6 a 7, todos los martes, reunión de oración. Y adoración y alabanza, y a las 7:15 la palabra de Dios. Cuando vengas el martes, cuando vengas el domingo, Padre Santo, vengo en este día, estoy afligida, afligido, con cargas, me siento que ya no puedo. Pongo delante de ti a mi esposo. Pongo delante de ti a mi hija. Pongo delante de ti a mi perro. Pongo delante de ti a mi negocio, mis problemas, mi falta de empleo, lo pongo delante de ti, Señor. Eso se llama encomendar. Dejar a Dios y decirle, Padre, ahí está delante de ti mi necesidad. 1 Pedro 5:7, echando nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Saquemos de nosotros la ansiedad, las preocupaciones, la mortificación, el estrés, porque Dios no quiere que vivamos con todo eso. Saquémoslo de nuestra vida y confiemos y creamos que al ponerlo delante de la cruz, Él tiene cuidado de nosotros y Él va a hacer. Si tú no tienes esa fe, no esperes recibir nada de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía. ¿Qué significa? Que una vez que yo dejo delante de Dios mi problema, el segundo paso es confiar. ¿Qué es confiar? Es ya sentirme ligerito, ya ahí está mi carga, mi problema, ya no me voy a preocupar de mi hija, quién sabe dónde anda, yo ya se lo encomendé a Dios, pero yo voy a tener tranquilidad, yo voy a seguir viviendo, voy a seguir siendo feliz, nadie me va a quitar ya mi paz. ¿Por qué? Porque mi hija, en ultimado de los casos, no puedo yo cambiarla, a mi esposo con su cara de armadillo no lo puedo cambiar tampoco, ni le voy a cambiar su coraje, ni su carácter, es Dios el que lo va a hacer, pero yo voy a ser feliz, yo voy a tener paz. Yo voy a ir tranquilo, yo voy a alabar a Dios, mi vida es muy corta, entonces yo ya le encomendé a Dios esto es confiar, vivir de tal forma que no manifiestes a la gente que sigues cargada, que sigues estresado, que sigues irritable, que nomás vuela la mosca y te enojas contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque estás cargado, porque no has dejado tus cargas en medio de Él. ¿Cómo esperas entonces que Dios te conteste? Y cuando le pides, Señor, ¿no estás viendo que me ayudes? Y ya sabes cómo tengo un año aquí pidiéndote y no me contestas. Y con ese carácter, con esa actitud, sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Pero cuando Dios ve que dejas la carga, 2, que confías en Él y que tu actitud es diferente, Él hará. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene un trabajo para ti. Él tiene una mujer para ti. Él tiene un hombre para ti. Él tiene para nosotros esto y todavía Dios nos va a seguir bendiciendo mucho más si nosotros seguimos creyendo, el justo por la fe vivirá. El justo vivirá confiando, alegrándonos. El Sucot es la fiesta de más alegría de Israel, lo vamos a explicar a continuación, sigue ahorita el mensaje de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, y el próximo sábado lo vamos a ver, que es la fiesta de mayor alegría. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo alegre. Imagínate nada más el concepto que teníamos de la iglesia, Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío, flores te dará. No soy así desentonado, ¿verdad? Pero Dios ama la alegría. Por eso danzamos, pues, pero cuando tú no entiendes esto, ¿verdad? Porque el concepto de la religión, que tienes que estar así, todo digno, ¿verdad? Así, entonces, ves, que curuchú, te pones, ay, qué ridículos. Machismo, complejos, ignorancia, bla, 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 bla. ¿De dónde viene toda esa raíz? De ignorar qué dice la Biblia del Dios de la Biblia. Alegrados con pandero, alegrados con flauta, tocad con címbalo, con orquesta, los que esperan en Jehová, ¡alégrense en Jehová! Pero hay una razón detrás de esto. Dios no nos manda solamente los alegres, no, hay una razón detrás de todos los mandamientos de Dios, y la razón nos la dice en Nehemías 8, el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
¿Qué pasa cuando los doctores acaban de descubrir hace 10 o 15 años que ahora están llevándoles payasos a los hospitales a los enfermos? Hay hasta una película de un doctor famoso en Estados Unidos que hacía solamente reír a los niños enfermos, y ya han descubierto que la terapia de reírte, de alegrarte, de olvidarte de tu perro, de tu lavadora, del problema, es algo que influye en mi hígado, en mi corazón, en mi sistema cardiovascular y me da salud. Y está demostrado que las personas más contentas y más alegres son las que más tiempo viven. Entonces hay una razón detrás de Dios para alegrarnos. Y cuando venimos como pueblo de Dios, Él quiere que dejes la cara de papalote que tienes. Y finalmente, dice la Biblia, que se voltea y le dice a la gente: es increíble que este hombre tenga tanta fe. Si yo tengo poder para ordenar, el centurión le dice: solamente di una palabra. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, que si nosotros tuviéramos fe en Dios, le podríamos decir a ese monte: quítate y échate en el mar. Y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Sabe lo que significa esto? En nuestra vida, cuando caminamos, tenemos montañas, Goliaths, gigantes, problemas, obstáculos que nos hacen creer que ya no hay avance. No, yo ya hasta aquí llegué. De secretaria no paso. Yo ya hasta aquí llegué. Ya los 400 metros ya no los corro. Yo hasta aquí ya llegué. Ya no paso el perico perro nunca en la vida. Y cuando tenemos esta actitud y la vida se nos pinta como un obstáculo, no, mi esposo no va a cambiar. Fíjate lo que estás diciendo. Nadie lo ha dicho más que tú. Pues si tú lo dices, pues no va a cambiar. Cuando comenzamos a tener esa actitud en la vida y comenzamos a hablar con nuestra boca: no, ese caso, mis cuñadas no, tiene que divorciarse, ya no soportan la situación. Si tú hablas esas palabras, o si tú algún día usas la palabra divorcio, eres un ser derrotado. La situación va a cambiar y se va a arreglar. Esas palabras no las uses. El obstáculo que tengas frente, dice Jesús, ¿qué es lo que va a quitar el obstáculo? ¿Qué es lo que va a quitar que esa cosa que te impide en la vida avanzar y lo que tú crees que no puedes ya llegar a otro punto? ¿Qué es lo que lo va a mover? No va a ser ni tu enojo, ni tus influencias, no es con poder, ni con espada, ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Pero para que Dios entre en acción y esa montaña sea movida, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¿Y por qué se va a mover? No solamente se sale el curucú y empuja la montaña, sino estamos citando la palabra de Dios. ¿Por qué se va a mover? Porque el que la mueve es Dios por nuestra fe. Y al que cree, todo le es posible. Oremos. Padre, te damos gracias porque esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Oh Dios, quita de nosotros los obstáculos, las montañas, Señor. Y lo confesamos con nuestra boca en esta mañana y lo declaramos proféticamente, que ningún enemigo nos hará frente durante toda nuestra vida. Que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Que somos tus hijos, que somos tu iglesia, que somos benditos de tu nombre, somos tu heredad. Somos parte de tu reino y algún día reinaremos con Jesucristo, y nos has levantado, Señor, para proclamar tu nombre a las naciones y para que el nombre de Jesús sea glorificado, exaltado y alabado, y toda lengua confiese algún día que Él es el Señor. Te damos gracias por la fe y el ejemplo de este centurión, de este con 8,000 soldados a sus órdenes, y que sin embargo nos das una radiografía de lo que en su corazón existía a través de las palabras que salieron de su boca y de las actitudes que él tuvo a través de tu pueblo judío. Te damos gracias, Señor, porque enriquece nuestra vida y nos ilustras la fe. Oh Dios, gracias porque envías tu palabra y nos sanas. Y es tu palabra lo único que necesitamos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que salve las almas. Y aquellos de ustedes en esta mañana que no tienen a Jesucristo, que se sientan sucios, que se sientan indignos,
y que creas que no hay perdón de tus pecados por lo peor que hayas hecho, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús murió por ti y dio su vida por ti en el Calvario, para que tú en esta mañana vengas a Él. Así como estás, de sucia, la condición de inmundicia en la que tú te consideres, ven a Cristo. Todos ustedes en esta mañana que han sido tocados con el poder de la palabra de Dios, vengan a la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. En tu corazón, dile estas palabras a Dios. Ahí sentado como estás, dile a Dios. Ustedes que nos ven en los hospitales en este momento, en la cárcel, a través de la televisión, ahí donde estás, en la sala de tu casa, en la cocina, en el patio, en el jardín, dile a Dios estas palabras. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por haber bajado hace 2000 años y habernos visitado en la persona de tu Santo Hijo Jesucristo. Creo con todo mi corazón que Él pagó en una cruz por mis pecados, que dio su vida en mi lugar, y te pido que me perdones. Me arrepiento de mi vida y gracias por abrirme los ojos y mostrarme lo grande de tu perdón y de tu misericordia, porque no hay un ser humano que sea digno de ti. Te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón en este momento como mi Señor y mi Salvador, porque creo que tú eres el Mesías de Dios, el Salvador de mis pecados, y que a través de tu sangre me puedes limpiar en esta mañana de todas mis maldades. Te doy las gracias porque salgo esta mañana regenerado, transformada por el poder de tu sangre. Y te doy las gracias porque desde este momento te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida, para la gloria de tu nombre, precioso Jesús. Amén. Todos ustedes que en esta mañana hayan hecho esta oración, nos gustaría felicitarlos, abrazarlos, bendecirlos, orar por ustedes y darles algo de literatura. Por favor, nadie se pare, nadie circule por los pasillos. Este es el momento más solemne de toda la reunión. Mantengamos el respeto. Las personas que en este momento invitaron a Cristo a su corazón,